Vamos a leer una parte de las Escrituras que profetizó el profeta Zacarías. En el capítulo 9, versículo 9 de ese mismo capítulo, vamos a leer una parte de la Escritura para la honra y la gloria de Dios. Dios tenga misericordia. El encabezado de esta parte de la Escritura dice: el futuro del rey de Sión. Vamos a leer una parte de este capítulo y después vamos a leer en Marcos capítulo 11. La palabra de Dios, 2000 años, 2600 años antes que naciera el Señor Jesucristo, este profeta ya había profetizado, ya había anunciado la llegada a Jerusalén del rey de los judíos. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene y vendrá a ti justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso está diciendo el profeta Zacarías 2600 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. En el capítulo 11, del 1 hasta el versículo 10, habla también acerca de sobre esto que estaba profetizando el profeta. Vamos a leer esta parte para la honra y gloria de Dios. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betsebe y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si a alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decir que el Señor lo necesita y luego se lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta de un recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis? Ellos entonces le dijeron que Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre sus mantos y sobre el santo, sobre él también. Muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Y los que iban delante y los que iban atrás, dando voces, y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
bendito del reino de nuestro Padre David que viene, oh sana a las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor sobre todas las cosas, como ya se anochecía, se fue a Betania con sus discípulos. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. De hace más de 2000 años ya el profeta había dicho cómo iba a entrar triunfante el rey de los judíos a Jerusalén este día, y así como el profeta lo había dicho, así se cumplió. Entonces da la orden el Señor, va y trae ese asno, ese burrito chiquito, nadie se ha montado en él, un burrito chiquito, tráetelo. Y si te preguntan a alguien, tú le dices, el Señor lo necesita. Entonces ellos no van a decir nada, sino que van a decir, bueno, llévaselo, no hay problema, llévaselo. Entonces, hay que ver desde ahí, en ese momento, hay que ver como Él es el hacedor de la vida y el que tiene toda la autoridad. Entonces, por eso que la palabra de Dios en todo se cumple. Entonces, cuando el Señor pide que se haga o que se manda a hacer algo, hay que ser obediente a la palabra de Dios, hay que ser obediente a la voz del Señor. Cuando Él habla, cuando Él pide que se le haga o que se ordena, hay que cumplir lo que el Señor dice en su palabra. Por eso hay que obedecer a la palabra de Dios como dice la Escritura, porque Él mismo dijo una vez, cuando mandó a sus discípulos de dos en dos a predicar la palabra de Dios por todas partes y que fueran a predicar el reino, que fueran a predicar su palabra y a sanar los enfermos, echar fuera demonios. Entonces, cuando Él da la orden, es que se debe de hacer. Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene toda la autoridad desde que Él es el hacedor, el creador, fue humanado nuestro Padre Celestial con su Hijo para así traer la salvación del alma de cada una de las personas, hombres o mujeres que crea o que hayamos obedecido a la palabra de Dios. Después de que creamos obedecer a la palabra de Dios, seguir su enseñanza, seguir sus ordenanzas, cumplir con la palabra y creer como dice la Escritura, no como alguien te diga, sino conforme sea la palabra de Dios, creer, obedecer y que sean bautizados en su nombre, como dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo, porque en Hechos 2:38, allí fue cuando a Pedro le preguntaron los mismos del pueblo, los mismos judíos, que cuando no entendían la palabra, cuando les dio el sermón, que les explicó, les habló, y con el poder, con la sabiduría del Espíritu Santo, con esa virtud, con esa fuerza, con esa autoridad que el mismo Señor le había dado, de que se fuera y se predicara su palabra en el nombre de Jesucristo, que en el nombre de Jesús echaran fuera demonios, sanar a los enfermos, se les perdone sus pecados, en el nombre de Jesucristo, para la honra y la gloria de Dios. Dios les bendiga.